El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. 4 minutos pasan de las 7:30 de la tarde y nosotros volvemos a estar aquí un lunes más, como siempre, en su programa, en nuestro programa Objetivo Málaga. Ya sabes, donde tratamos de hacerles llevar pues todo lo referente a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra historia. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de historia. Vamos a hablar de uno de los monumentos más importantes que tiene nuestra ciudad y que, como ya les he dicho en alguna que otra ocasión, yo creo que uno de los más desconocidos, el Castillo de Gibralfaro. Hasta allí nos fuimos esta semana pasada, hemos estado con una persona pues que sabe muchísimo de historia, de nuestra historia, de la historia de nuestra Málaga, con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Él nos ha explicado cada uno de sus puntos, bueno, no todos, porque Gibralfaro, como ustedes comprenderán, es enorme, se nos iría todo el programa, incluso yo creo que nos faltaría, pero sí algunos de sus puntos más importantes y sobre todo, pues más conocidos. Vamos a verlo. Pues ya se lo contábamos la semana pasada, lo anunciábamos, que probablemente le tendríamos una sorpresita y era que nos íbamos a trasladar hasta uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, hasta el Castillo de Gibralfaro. Yo creo que uno de los monumentos más desconocidos, y para conocerlo un poquito mejor, pues qué mejor que la compañía de Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Muy buenos días, buenas tardes ya, mejor dicho, Salvador. Muy buenas, Desi, yo encantado. Ya te decía que bueno, este es uno de los lugares que son privilegiados sobre la ciudad y bueno, y nos vamos a perder en la historia y en la noche de los tiempos, sobre todo porque se hunden los orígenes cuando la fundación de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa el Castillo de Gibralfaro para Málaga? Bueno, significa muchísimo desde punto y hora, que es uno de los símbolos que aparecen en el escudo de Málaga, parece Alcazaba, Corache y Gibralfaro, y sobre todo un gran baluarte que a partir del siglo XIV defendía lo que era la Alcazaba y la ciudad del ataque de la artillería castellana. Imaginaros que los cristianos colocaban en la cima del monte los cañones y bombardeaban desde ahí la ciudad. Había que idear alguna forma de defenderla y Yusuf I construye este castillo, bueno, un castillo espectacular que ahora lo veréis, y unas vistas geniales sobre tanto sobre la bahía como sobre la Vega de Málaga. Además un nombre muy particular, es Gibralfaro, es ya castellanizado, pero en árabe sería Jabal, que significa monte, y Farouk, una sección griega, que sería el castillo o el monte del faro. Dice. Eso quería preguntarte, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué se llama Gibralfaro? ¿De qué viene ese nombre? ¿De dónde viene el nombre de Gibralfaro? Bueno, hay crónicas muy antiguas que lo mencionan con otro nombre incluso. El otro nombre tú vas a decir que quizás es mejor que el que tienes. Hay crónicas del siglo XII que lo mencionan como Gebel Airos, que significaría algo así como batería del viento. Hoy no es un día de mucho viento, pero lo vas a notar cuando nos vayamos acercando a la zona de Levante. Y bueno, lo del Monte del Faro, porque dicen crónicas muy antiguas que, bueno, eso todavía no se ha podido demostrar, que ya en la etapa fenicia de la ciudad había una especie de faro o atalaya que servía de guía y orientación a aquellos barcos de los mercaderes y navegantes fenicios que venían a abrigarse al puerto de Málaga, de ahí el nombre de Monte del Faro. Bueno, se han encontrado restos arqueológicos de la época fenicia, de la época romana, pero lo que fundamentalmente se ha encontrado es de la etapa islámica de la ciudad, que es lo que tiene que ver con este enclave donde estamos hoy, ¿no? Una de los monumentos, yo lo decía, que es uno de los monumentos más desconocidos. Hoy pueden ver de que no es desconocido, que está esto a rebosar de gente. Hablábamos de que es que habían llegado 2 o 3 cruceros y bueno,
Muy importante este monumento que, como les decía a todos ustedes, leyendo un poquito sobre él, desde aquí fue donde se empezó a forjar la ciudad de Málaga. Bueno, aquí en realidad este fue uno de los edificios más emblemáticos cuando el asedio de Málaga de los Reyes Católicos. Tened en cuenta que ahí enfrente tenemos nosotros un monte que conocemos siempre con el Monte de las Tres Letras. Su nombre es el Cerro San Cristóbal. Ahí el Marqués de Cádiz colocó la artillería y bombardeaba constantemente Gibralfaro porque sabía que si conquistaba Gibralfaro conquistaría la ciudad, porque era la defensa, la atalaya. Aquí en este castillo nos dice la crónica que Jamel Zegrí, del cual la asociación que yo presido toma su nombre, pues se vino, se atrincheró y tardó 2 días más en rendirse, antes que la ciudad y que la alcanzaba. O sea, un edificio inexpugnable y que dice la crónica que el rey Fernando atravesó sus puertas para hacerse dueño y amo de Málaga. O sea que fíjate en la constatación histórica lo importante que es la historia del castillo de Gibralfaro. ¿Cuánta historia hay en nuestra ciudad y qué poquita la gente la conoce? Bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos intentando de que la gente poco a poco vaya conociéndola y sobre todo valorando la historia, el patrimonio, porque una ciudad que quiere vivir de esto. Y si quiere vivir de esto, su gente tiene que estar formada para hacer esos grandes cicerones que den la primera bienvenida a todo el que llega. Y bueno, y en eso estamos desde hace ya casi 20 años, ¿no? Espero que sí, yo creo que sí, que muchísima gente hemos llegado y se han interesado a partir de ese momento por la ciudad de escucharnos hablar de Málaga. Y ahora, bueno, yo creo que lo primero que queremos enseñarle a nuestros telespectadores sobre todo es el antiguo polvorín reconvertido, se reconvirtió en una especie de centro de interpretación donde aparecen reflejados pues desde el siglo XV hasta el año 25, que es cuando el rey Alfonso XIII cede este edificio a la ciudad. Sería mucho más adelante cuando se restaure y se esté en las condiciones que nosotros vamos a ver, y para eso tendríamos que llegar al año 1991, que es cuando se apertura esa puerta, ese arco que hemos visto, porque esa no es la entrada original. La entrada original la vamos a ver después, que sería en la zona opuesta, que para ella hay que acceder por Mundo Nuevo. Por Mundo Nuevo a través de la Coracha, ese camino a cubierto que nos lleva desde la Alcazaba hasta Gibralfaro o viceversa, y que desgraciadamente no podemos hacer porque hay una pared que nos lo prohíbe desde 1812 que hicieron los franceses. Bueno, pues nos vamos a conocer ese antiguo polvorín y que nos cuentes, Salvador, un poquito más de su historia. Venga, vámonos. Nos encontramos en el antiguo polvorín, actual centro de interpretación del castillo de Gibralfaro, y donde se encuentra pues una maqueta donde se refleja perfectamente todo lo que nos ha estado explicando Salvador Jiménez, y que, como bien comentábamos, es una maqueta donde está todo perfectísimamente y se ve muy bien la muralla, cómo estaba dividido, ¿no, Salvador? Sí, bueno, la idea es esa, apoyándose en el plano de José Carrión de Mula de 1791, pues se hace esta maqueta, donde aparece el conjunto militar Alcazaba, Gibralfaro, Coracha y también la muralla de Málaga, esa muralla perimetral a la cual se van sumando edificios que forman parte de la defensa, como por ejemplo las atarazanas. Si traducimos la palabra atarazana del árabe, sería algo así como arsenal. Vemos ahí una torre que se prolonga más, que sería la Torre del Clamor. Formaba parte de la defensa de las atarazanas y que donde el muecín se subía todos los viernes a llamar al pueblo a la oración. Cuando llegan ya los cristianos, esa torre está un poco despostillada por el tema de la artillería castellana en el asedio y se decide echar abajo la parte de arriba. Su aspecto resultó un tanto rechoncho y se le conoce en las crónicas de la ciudad con el sobrenombre de la Torre Gorda. No existe la torre, pero sí la calle Torregorda. Donde está la calle Torregorda estuvo varada esa torre que formaba parte de la defensa de la ciudad. O, por ejemplo, ese vértice que formaría lo que era el antiguo castillo de los genoveses y que hoy son las murallas que nos llaman la atención cuando vamos al parking de la Marina. Como veis, la historia de la ciudad está presente siempre en algunos hitos actuales de Málaga. De hecho, en esa muralla cada puerta tenía un nombre. Hombre, claro, el nombre, bueno, en principio de la primera, que estaría casi donde está la actual calle Granada, más bien en la calle Medina Conde, sería la puerta de la Fontanela, la puerta de Granada. La siguiente no la encontraríamos, que sería la puerta de San Buenaventura, que es donde está la librería Protego. Nos tendríamos que ir a calle de Carreterías para ver la puerta Antequera o, por ejemplo, ya a la zona del puente de donde está Santo Domingo para ver la puerta del puente Roaza Alcántara. Entre medio, ya en etapa cristiana, se apertura una para comunicación, sobre todo de los mercaderes y de las mercancías, que se llamó
Puerta Nueva, que conservamos el nombre en algunas de las calles, o por ejemplo la Puerta del Mar, que le da nombre a un entorno nuestro, o la Puerta de la Alcazaba o de la Cava, que sería la más inmediata a la fortificación militar. En etapa cristiana se abren muchos más y que algunas nos suenan como por ejemplo el postigo de los abades, un postigo que se abre en esa muralla, o por ejemplo el postigo de San Francisco, que es una pequeña puerta que había entre la de Antequera y la de San Buenaventura, como veis. Una cosa curiosa para conocer la ciudad también. Algo que me llama mucho la atención es la manera en la que estaba conectada, según la maqueta, lo que es el castillo de Gibralfaro con la Alcazaba, ¿no? Claro, contábamos que en el siglo XIV se construye una defensa de la Alcazaba, que es del siglo XI, y entonces se les plantea el siguiente problema: ¿cómo comunicamos los dos edificios de manera rápida, fácil y barata? Entonces se idea un doble camino en zigzag que recibió el nombre de Coracha o Curalla, que viene a significar camino a cubierto. Así, de ahí el nombre de la famosa Coracha, ¿no? El barrio de la Coracha lo que crece es amparado en esa ladera y lo que incluso reutiliza materiales de la propia Alcazaba y de la propia Coracha y del castillo para edificar esas casas unifamiliares que fueron tan populares que estuvieron en pie hasta el año 1990 y que nos quedan dos testimonios, dos vestigios, lo que sería la Odisea y la Asociación por Tradiciones Malagueñas La Coracha. Bueno, como veis, no andamos mucho y es historia de la ciudad y seguimos hablando de la historia con estas curiosidades, ¿no? Y este famoso muro, ¿cuándo se derribó definitivamente? A finales del 19, bueno, algunas partes no estaban en muy buen uso, pero también había una idea de nuestros antepasados que ellos creían que la ciudad no podía crecer, que estaba constreñida entre murallas. Hemos visto que eso no es así, sobre todo porque tenemos buenos ejemplos en España y en Europa de ciudades medievales que han conservado lo que sería la muralla. Lo bueno de todo esto es que a día de hoy sabemos perfectamente dónde iba la muralla, no solamente por el plano de José Carrión de Mula, sino, por ejemplo, también gracias a las excavaciones arqueológicas. Hoy sabemos dónde está esa muralla y los testimonios lo tienen nuestros telespectadores en el suelo de algunas calles, que aparece pintado en el suelo con pavimento de otro color. Y también me gustaría destacar de este centro de interpretación, aunque sea de forma muy somera, porque lo que deben de hacer los espectadores es dedicarle un día a venir a la Alcazaba en este otoño malagueño tan espléndido que tenemos, y donde aparecen representados lo que les decía, desde un soldado cristiano, por ejemplo, lo ven ataviado a la usanza, por ejemplo, más de conquistador, que de 1487, vemos con el casco de acero, vemos que es un alabardero porque porta una alabarda, su escudo redondo, sus botas altas, esos pantalones que se llaman gregüescos, muy del estilo del mundo castellano, y representación de diferente armamento. Tenemos picas, botafuegos, tenemos maquetas de falconete, que seguramente serían un tipo de cañones que se utilizó en el asedio de Málaga. La otra representación militar sería de un soldado que viste a la usanza de los mosqueteros, con ese gorro, con ese chambergo tan curioso. O, por ejemplo, quizás nos llama más la atención el Regimiento Fijo de Málaga, que data de 1793, y yo me imagino los meses de agosto de con la indumentaria. Mucha calor. Hombre, de esta criatura con ese gorro de piel de oso, el tejido español, o por ejemplo, hay que decir que ya venía la moda militar, ya se copiaba sobre todo a los soldados ingleses y a los franceses. Hay que decir que evidentemente estos están inspirados en la moda inglesa. O el siguiente, que sería del regimiento Reading número 3. Nos recuerda, por ejemplo, a alguna película como aquella de Marlon Brando de los soldados de la Bounty, o El último soldado, que está hasta aquí, hasta 1925, que es el regimiento Borbón 17. Bueno, pues todo eso aparece representado incluso con armamento y algunos documentos importantes como planos que nos dan pues un poco el desarrollo, cómo va creciendo la ciudad a lo largo de los siglos. Bueno, Salvador, ¿dónde nos vas a llevar ahora? Nos vamos a llevar a lo que buscan todos los turistas, vámonos al Mirador, vamos a ver la bahía de Málaga, la Plaza de Toros, esa estampa tan buena que siempre buscan a los turistas. Pues vámonos. Salvador, yo creo que nos has traído a uno de los enclaves más bonitos que tiene Gibralfaro, el Mirador. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo porque fíjate la vista que se domina desde prácticamente lo que es la costa oriental hasta prácticamente la otra, la Sierra de Mija. Además, quizás lo que viene buscando la gente es la bahía, el Muelle 1, Muelle 2 y la Plaza de Toros, que ha crecido tanto la arboleda que ya prácticamente casi no las tapa. Bueno, deciros, ya que hablamos de arboleda, la arboleda no estuvo en otro tiempo, la arboleda arranca su historia en el año 44 en una corrección hidrológica que hizo Martínez Farelo y se plantaron esos eucaliptos y esos pinos que, bueno, son muy bonitos, pero que tenemos que imaginarnos que como edificio militar que era, pues no tenía que tener plantas. ¿Por qué? Porque si no el enemigo se podía
introducir a través de esas plantas, incluso pegarle fuego, hacer cortinas de humo y no se les vería llegar. O sea, totalmente desprovisto de maleza. A nuestra espalda, aquí tenemos esos dos puertecillas que vemos, son dos hornos de cocción de pan, porque había que darle de comer a la guarnición y qué mejor que tener el suministro directamente dentro del propio edificio. Y en esta explanada es donde estaría la vivienda del alcaide. El alcaide es el que manda en la guarnición. Y sobre todo hemos tenido alcaides muy renombrados que a algunos les van a sorprender. Sobre todo fue alcaide de esta fortaleza nada más y nada menos que Pedro de Mena y Medrano, el famoso artista de la plástica del 17, y como decíamos también José Carrión de Mula. Desde aquí podemos contemplar, bueno, edificios muy emblemáticos, desde el Hotel Miramar, como hemos dicho, la Plaza de Toros de la Malagueta, o bueno, los edificios que nuestros antepasados decían en el ABC, Ayuntamiento, Banco España y Correo. Y como no, pues se ve la otra perspectiva, ya la zona que daría a lo que es nuestra Plaza de la Merced, donde se ve perfectamente el cordón defensivo. Tenemos la barbacana, ese murete más pequeño que hacía detener las máquinas de guerra. Después estaría entre la muralla defensiva y la barbacana una especie de foso, que en otro tiempo estaría excavado en forma de vértice. ¿Y la barbacana para qué servía exactamente? Para detener las máquinas de guerra. Imaginaros, llega una torre de asedio, entonces se tiene que detener forzosamente. Una torre de asedio es capaz de meter un montón de hombres dentro de la fortaleza. ¿Qué ocurre? Que se tienen que parar a 4 o 5 metros de la muralla principal, con lo cual la única posibilidad es entrar dentro del foso, con lo cual se quedarían acorralados. Desde arriba, pues los saeteros, que no son los que cantan saetas, sino los que disparan flechas, pues darían cumplimiento para que no entraran a la fortaleza. Pero jamás hubo que hacer necesidad de ello. ¿Por qué? Porque es una fortaleza inexpugnable. Nos pasa lo mismo como la Alcazaba. Málaga se rinde aquel 19 de agosto de 1487 por el hambre y por la sed. Después de tanto tiempo de asedio, no tenían que llevarse a la boca y entonces se rindieron por eso, por la necesidad. Es curioso. De todo lo que estamos visitando, ¿qué es lo que tú recomendarías? Que, hombre, aquí, como bien hemos dicho, nosotros estamos haciendo una visita de unos 20-25 minutos para nuestro programa, pero ¿qué es lo que la gente no debe de perderse aquí en Gibralfaro? ¿Qué puntos son los que deben de visitar y no perderse? Bueno, ya van a venir a buscarlo porque aparece en todos lados, aparece en todas las redes. Pero yo creo que este es el punto estrella. Sí, el punto estrella, pero yo les recomiendo otro punto que nosotros vamos a terminar el programa allí de hoy, que es una de las torres de la cual se divisa lo que es la Alcazaba, la famosa coracha. Vamos a ver perfectamente cómo se corta esa coracha y una visión magnífica de lo que es la catedral, la zona monumental de Málaga, como es la Plaza de la Merced. Y yo creo que ese es donde hay que echarle un ratillo y sobre todo disfrutar de esa magnífica vista sobre la ciudad, ¿no? Desde aquí, desde Gibralfaro. Bueno, pues nosotros nos vamos caminando hacia ese punto donde vamos a terminar pues esta visita a Gibralfaro, así que síganos, no se lo pierdan. Bueno, pues vamos a finalizar nuestra visita al castillo de Gibralfaro en una de las torres, la torre precisamente que comunica con la entrada principal, esa entrada que da a la Coracha, ese barrio del que hemos estado hablando. Y bueno, cuéntanos un poquito la historia de esta torre que tiene, yo creo que una vista súper privilegiada, ¿no? Porque se ve toda nuestra ciudad, se ve toda Málaga. Yo creo que la que tiene mejor vista, estamos en la última torre, ya en la fachada sur de lo que sería la Alcazaba. Bueno, delante tenemos el puerto, tenemos la Alcazaba, bueno, y esta magnífica vista sobre la ciudad que, bueno, nos dice el intenso valor estratégico que tenía este edificio, cuando Málaga evidentemente era más pequeñita, apoyándonos en ese plano que veíamos en la maqueta que controlaban toda la muralla. Bueno, a mi espalda pues tenemos esa torre semicircular, que es donde tú, como bien decías, está una de las puertas, porque hay dos puertas, una que comunica con la Barbacana y la otra directamente con la Coracha. La Coracha, bueno, pues ya hemos apuntado, de aquí se ve perfectamente ese muro que hicieron los franceses para bombardear la ciudad antes de irse y que desde 1812 pues sigue ahí y hoy es histórico y es el principal obstáculo que tenemos para comunicar lo que es la Alcazaba con Gibralfaro y viceversa. Pero bueno, yo les invito en este recorrido que hemos hecho breve, pero creo que intenso, sobre todo a que sigan visitando también nuestros telespectadores lo que es Gibralfaro. Recuerden que todos los domingos a partir de las 2 de la tarde es gratuito, así que muy bueno venirse en estos días tan buenos que hacen de otoño, sobre todo acompañado de la gente menuda, que hay que ya irle metiendo este gusanillo por el patrimonio y la historia de Málaga. Además tienen ustedes hasta para tomar cafelito. Eso hace no sé cuántos años no la había, ¿no? No tenían ese privilegio como nosotros, pero decíamos que bueno,
para ahora que esperemos que llegue ya el invierno, porque hoy estamos pasando mucha calor, que esto hay que decirlo, venirse aquí por las mañanas y tener estas vistas privilegiadas y este entorno, yo creo que merece la pena, ¿no? Hombre, esto es un lujo, ¿eh? Esto es calidad de vida, como dicen por ahí, ¿no? Y lo que dice Desi, bueno, un domingo tomando cafelito en Gibralfaro y viendo estas vistas, yo creo que no tiene precio, así que ya saben, aprovéchenlo y un domingo de estos se vienen a Gibralfaro. Pues señores, hasta aquí nuestra visita aquí al castillo de Gibralfaro. ¿Dónde me vas a llevar? Donde tú quieras. La Mira, próxima vez, ¿dónde nos vamos mira, a ir? fíjate lo que estamos viendo ahí, vemos desde aquí el Teatro Romano, o sea que imagínate qué sitio más bueno para perdernos dentro de las instalaciones del antiguo teatro. Bueno, pues yo estoy seguro de que con Salvador seguiremos conociendo muchísimo más de nuestra historia, de nuestra Málaga, y de verdad espero que me lleves a ese Teatro Romano, que te cojo la palabra, ¿eh? Bueno, nosotros continuamos y bueno, les invito a que sigan conociendo nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestra Málaga, que como ven tiene mucho que conocer y sobre todo tiene mucho que dar. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Bueno, pues estamos de vuelta, espero que les haya gustado ese recorrido por la Alcazaba, pero yo les invito que la visiten, como nos contaba Salvador Jiménez, los domingos por la tarde es gratuita esa visita, pueden aprovechar y si no tampoco el precio, creo recordar que eran 3,50, o sea que tampoco es algo simbólico y conocen historia de nuestra ciudad. Y nosotros vamos a seguir conociendo historia de nuestra ciudad y lo vamos a hacer pues con una persona que es otro libro abierto, con Esteban Alcántara. Él es presidente de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831. Muy buenas tardes, Buenas Esteban. tardes, Desi, encantado de estar aquí contigo. Bueno, digo que eres un libro abierto porque de mientras que estaba el reportaje hemos estado hablando y de verdad no me cansaba de escucharte todas las vivencias que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Qué te parece a ti Gibralfaro? Bueno, que te voy a decir, ¿qué te parece a ti Gibralfaro como monumento? ¿Qué te va a parecer si todas las reproducciones que se pueden ver en ese museo antiguo Polvorín, que es el centro de interpretación de allí de lo que es Gibralfaro, están hechas por este maestro, por Esteban? Bueno, la verdad que es que Gibralfaro es un grandísimo bastión que dejaron los musulmanes, incomparable con otros bastiones de Andalucía, y realmente es una seña de identidad de Málaga importantísima, ¿no? Yo empecé a trabajar un poco a fondo con esa construcción a partir del año 1990, porque me empeñé en hacer un libro que se llama 1467, la conquista de Málaga, un libro de cómic para que todos los acontecimientos que sucedieron en aquella Málaga sitiada del año 1840, cuando se efectuó lo que es el cerco de la ciudad de Málaga, pues bueno, fuera conocido por la mayoría de los malagueños, ¿no? De una forma amable, sencilla, cómoda, que es a través del mundo del cómic. Y entonces, bueno, pues indudablemente tuve que repasar todo lo que eran los bastiones de la ciudad, pero además también profundamente hacia Gibralfaro, porque no nos tenemos que olvidar que es el último bastión que se rinde en Málaga, porque después del famoso día del 19 de agosto, vino 2 días más en que el Zegrí aguantó en esa fortaleza hasta que finalmente se rindió. Por lo tanto, es una fortaleza realmente, yo creo que inexpugnable, porque que yo sepa nunca ha sido tomada al asalto. ¿Cuánto tiempo te llevó el realizar todas esas recreaciones? Porque son unas pocas lo que Sí, bueno, hay allí. Y sobre todo,
¿Cómo surgió? ¿Quién te propuso que tú hicieras eso? Bueno, eso me lo propuso Fanny de Carranza, la arqueóloga del castillo y de la Alcazaba de Málaga, y entonces en un principio iban a hacer 8 láminas, pero al final, por el propio espacio expositivo que tiene el centro de interpretación, pues entonces quedó reducido a 2. Y entonces, pues las 2 que están expuestas son un plano general, como si un helicóptero hubiera hecho una fotografía de Málaga en los momentos del sitio, y otro sobre el castillo de Gibralfaro, pero en realidad la colección entera, no publicada todavía hasta el día de hoy, son 8 láminas grandes que describen perfectamente cómo era la Málaga musulmana. Pero supongo que poco a poco se irán publicando, ¿no? Lo irán cambiando, ¿no? Bueno, ahora hay unos intentos, ahora hay un revival sobre este tema, y posiblemente a lo mejor en un futuro se publiquen las 8 láminas al completo. Ahora mismo solamente están estas 2, pero yo creo que hice varias ofertas en su momento, sobre todo para que los colegios la tuvieran y demás, pero bueno, no es una cosa que no ha salido, pero ya saldrá, ya saldrá. Esteban, ¿cuánta historia tiene el castillo de Gibralfaro, no? Sí, bueno, realmente, aparte de todo lo que supone en la etapa musulmana, el castillo, el centro de interpretación, lo que hacía de alguna forma era manifestar, manifiesta los 5 siglos que permaneció en manos cristianas como guarnición, es decir, prácticamente a principios del siglo XX ya desaparece la compañía que estaba allí destinada, y efectivamente tuvo mucho protagonismo, incluso visto desde el punto de vista actual, lo que fue la Guerra de la Independencia. No son pocos los historiadores que creen que en el castillo de Gibralfaro se tenía que haber llevado a cabo la resistencia del coronel Abelló, en vez de tener dispersas sus fuerzas, y haberse hecho fuerte precisamente en ese castillo, como hicieron en otros bastiones próximos al mar otras unidades del ejército español para resistir a los franceses. Creemos que pudo haber sido una oportunidad muy grande, y de hecho los franceses, cuando el ejército del general Ballesteros logra meterse en Málaga, los franceses se refugian en el castillo de Gibralfaro. Es decir, que los españoles podíamos haberlo hecho a la inversa. En fin, esto no es historia, pero pudo ser una posibilidad. Es una anécdota, sí. Bueno, estaban viendo ustedes en pantalla pues esas maquetas, esos dibujos que ha hecho Esteban, y a mí me gustaría, a ver si los compañeros nos lo pueden volver a enfocar y que nos fueras explicando un poquito qué es lo que es cada una, Sí, ¿no? bueno, ahí tendríamos una vista de Gibralfaro, una vista aérea del Gibralfaro, perdón, efectivamente del castillo de Gibralfaro, pues prácticamente sobre el año 1487, en la época de la conquista, y bueno, es una vista aérea. A mí siempre me ha encantado hacer perspectiva de las cosas, pero esto, aunque suene mal la palabra, es un vicio que adquirí con 8 y con 9 años. Yo era un niño que no tenía la televisión, y me acuerdo que el regalo de un DIN A4, de un papel DIN A4, de los que se abrían, para mí era el mayor regalo del mundo, pero yo tenía que conservar el DIN A4 desde primero hasta final de mes, porque mis padres no me podían comprar un DIN A4. O sea, lo que hoy día es tan fácil que un DIN A4 lo tiene casi todo el mundo, yo no, yo tenía un DIN A4, y entonces tenía que empezar a dibujar desde la derecha por la parte de arriba y acabar por la izquierda, ¿no? Y por eso, diríamos, parte de mis dibujos están todos hechos desde el aire. Es decir, ese es el misterio que tienen estos dibujos, que la mayoría lo hago desde perspectivas aéreas, ¿no? Bueno, yo la verdad que os admiro a las personas que tenéis esa capacidad de perfección a la hora de dibujar, que yo no tengo. Ya te lo he dicho a mí siempre me suspendían en dibujo, fíjate tú la tontería, ¿no? Pero me parecen increíbles tus maquetas, que parecen fotografías. Sí, bueno, realmente hay que tener mucho de observación sobre estos baluartes, intentar exigirse mucho. Diríamos, esto es una cosa que es más bien exigencia de uno mismo, es decir, de exigencia, porque el placer que tiene uno de alguna manera de reflejar lo que es la vida de aquellos tiempos, lo que eran las fortificaciones. En el caso de estas láminas hay una que es el momento en el que se produce, bueno, en esta en concreto que estamos viendo ahora mismo, es una vista aérea de esa Málaga musulmana, que yo no sé sinceramente cuántas copias se han hecho ya de estos, ¿eh? Incluso hubo una vez que se vendió sin mi autorización esta
viñetas y, en fin, la verdad que es que hay cosas que no las entiendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una viñeta de las que más salen cuando se recuerda a Málaga. La verdad me felicito en ese sentido porque, sobre todo para que los malagueños comprendan un poco lo que era aquella Málaga musulmana junto al mar, con sus bastiones defensivos. Realmente era una ciudad que imponía. Málaga, hay cronistas cristianos que dicen que era la ciudad mejor fortificada de toda la península, ¿no? Es decir, que los bastiones de Málaga imponían y, como se ha dicho anteriormente, hubo que rendirla por el hambre, porque al asalto no pudieron con ella, ¿no? Bueno, son realmente maquetas que si ustedes la vieran en vivo y en directo, como yo he tenido la oportunidad de cogerlo, lo puedes enmarcar y parecen cuadros totalmente. Sí, sí, la verdad que, pero ya te digo, porque este sistema de dibujo, intentar hacer las cosas lo más exactamente posible, pues es una cosa que viene un poco del cómic en España desde los años 50 y 60. Yo tengo una referencia hacia los dibujantes de cómic, sobre todo que es Harold Foster, el autor del Príncipe Valiente, el famoso autor del Príncipe Valiente, y también hacia Ambrose, el dibujante esencial de los tebeos del Capitán Trueno, ¿no? El problema es que mientras que Harold Foster tuvo mucho tiempo para sacar sus viñetas, le permitían hacer unas tiras de 4 viñetas, a Ambrose le exigían un cuadernillo del Capitán Trueno de 12 páginas, es decir, que prácticamente lo explotaron y ese hombre no pudo cuidar los fondos. En cambio, el Príncipe Valiente, Harold Foster rinde culto a las figuras, a los movimientos, a los escorzos, pero es muy capaz con los fondos. Es decir, yo recuerdo aquellos tebeos de Harold Foster en los que aprendí a ver Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Gracias a las viñetas aprendí lo que era el Santo Sepulcro, las murallas de Jerusalén, el Monte de los Olivos, gracias al cómic, ¿no? Entonces eso en tu subconsciente te hace crear de alguna manera el que tú también te metas en este asunto. Yo empecé a dibujar siendo un niño prácticamente. Y bueno, esto no era un arte mayor, no se puede considerar el cómic un arte mayor, pero realmente es una cosa que te llena mucho si la practicas y te gusta, ¿no? Por ejemplo, esta maqueta que estamos viendo, ¿cuánto tiempo te llevó el realizarla? Pues mira, esta prácticamente, no quiero parecer petulante, pero esta es la que menos tardé en hacerla, porque todo partió de la idea del editor cuando sacó Málaga, porque yo solamente tenía pensado sacar lo que era el paño de la muralla que miraba hacia el mar, ¿no? Pero le gustó mucho al editor y me dijo, oye Esteban, ¿por qué no me haces toda Málaga musulmana? Y, bueno, te la hago, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Dice, pues mira, tenemos una semana. Y entonces, pues claro, me tuve que poner ahí muy rápidamente y ya te digo que esa fue la que menos, precisamente porque, claro, el libro indudablemente tenía que salir, ¿no? Pero me supongo que antes de hacer una maqueta de estas características, eso tendrá un proceso donde tú te tendrás que informar. Bueno, él es historiador, para que todos ustedes lo sepan, y militar, que cuando yo lo he leído he dicho, madre mía, qué mezcla más explosiva, historiador y militar. Bueno, la verdad que realmente, si se ponen ustedes a pensarlo fríamente, va bien emparejado, porque toda persona que ha tenido vivencias militares como la que has tenido tú, tiene para contar mucha historia. Bueno, precisamente yo veo que va bien unido, es decir, porque muchas veces cuando se escriben sobre temas relacionados con la bélica o la polihercia, es decir, todas las máquinas de asalto, toda historia, pues quiera que no, la profesión te ayuda mucho. También el manejo de los planos, de la topografía, ¿no? A mí personalmente me ha ayudado mucho. De hecho, el último libro que he escrito sobre el joven Torrijos, tuve una gran ventaja porque Torrijos se mueve mucho en la zona de Urdaz, en la frontera, en Roncesvalles, y precisamente durante 2 años estuve andando por todos los senderos de esa zona y me vino muy bien comprender lo que era el joven Torrijos en esa zona. Es decir que, bueno, es una profesión que viene muy bien también para la historia. Yo conozco historiadores que proceden del mundo de la milicia y realmente han hecho cosas muy notables, pero no ahora, sino en el pasado también. Muchos de los autores principales de la Guerra de la Independencia vienen del mundo castrense, ¿no? Por lo tanto, va unido. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, si te parece, de esa asociación de la que tú eres presidente. Sí. A mí me gustaría saber cuál es el fin de esta asociación que
no deja de ser llamativo, ¿no?, ese nombre de asociación histórico-cultural, Torrijos 1831, ¿no? ¿Cuál es el fin de vuestra asociación? Pues te lo cuento rápidamente. En el año 2002, que fue cuando nos creamos, resulta que tú pasabas página por todos los lugares donde había pasado Torrijos y eran edificios a punto de desaparecer. Empieza por una inquietud hacia lo que nosotros entendemos como los lugares torrijeros, que están totalmente abandonados. O sea, es decir, tú ibas a la playa del Charcón, en la Cala de Mijas, y te encontrabas con que allí no había nada que designara que esa era la playa del desembarco de Torrijos. No había nada, ni un hito, nada. Es más, la mayoría de la bibliografía nacional lo que hace es confundir, porque te dice que Torrijos desembarcó en Fuengirola. En la época que desembarca Torrijos, el año 1831, Fuengirola pertenece al término municipal mijeño, se independiza unos años después, ¿no? Entonces ya ahí empezamos con el primer error, pero es que ibas a la orilla de la torre y la alquería de Mollina, el lugar donde Torrijos y sus compañeros fueron hechos prisioneros, fue echada abajo en el año 1971. O sea, que nos vamos encontrando tropezones por todas partes. Mía. Te vienes aquí a Málaga, el antiguo convento de San Andrés. Bueno, pues sabemos todo que en su refectorio Torrijos pasó la última noche antes de morir, la última noche en capilla. Pues nada, pues te encontrabas que a punto de fenecer también el convento de San Andrés, porque la propiedad prácticamente lo tenía abandonado, prácticamente lo que quería es que ese edificio se fuera echado abajo y su goloso solar, de alguna manera, pues que se convirtiera en una base para edificios de volúmenes excesivos, ¿no? Más o menos la historia iba por ahí. Pasabas más en revista por aquí, mirabas la cruz del bulto. La cruz del bulto no estaba colocada en el lugar donde cayeron Torrijos y sus compañeros. Claro, donde fue fusilado, ¿no? Porque fue fusilado Sí, en la claro, playa del bulto, ¿no? Sí, pero es que desde el primer momento, esa cruz, la cruz de la Revolución La Gloriosa del año 1868, nunca se colocó en su sitio. Nunca se colocó, o sea, es decir, que cuando la colocaron, fueron dos concejales de Málaga en el año 1869, porque estamos viendo la efervescencia de lo que es el periodo de Prim, de Serrano, de Topete, es decir, se vive la gloriosa aquí en Málaga, además que se vivió muy intensamente. Dijeron, no, hay que colocar una cruz, sí, pero cuando llegan allí no la colocan en su sitio. Con lo cual los malagueños hemos andado siempre despistados con el lugar donde cayó Torrijos. Eso era otra cosa que había que corregir. De hecho, ahora hay una lápida que pidió la asociación al Ayuntamiento de Málaga, entre el Ayuntamiento y nosotros, se ha puesto y ya verifica el lugar donde tuvieron lugar los fusilamientos. Y bueno, y vas, por ejemplo, En los Montes de Málaga también he leído, ¿no?, que tiene... que no sabía yo, que estaba también relacionado con Torrijos. Sí, bueno, esa es otra pregunta que siempre me la han hecho muchas personas. Hay dos o tres preguntas que casi siempre no la están haciendo, por repetida, ¿no? Es que yo creo que Torrijos, todo el mundo escuchamos hablar de Torrijos, pero realmente nadie sabe quién era Torrijos, o no saben explicar quién era Torrijos, y por eso nosotros le hemos traído a Esteban, para que nos cuente quién era realmente el general Torrijos. Torrijos realmente, bueno, es una persona singular. Es decir, un personaje con un gran atractivo, porque hay que encuadrarlo dentro de lo que fue un general romántico, fue un general romántico. La cruz de la que nos efectivamente, hablaba. ahí está la asociación haciendo el acto que hacemos cada 11 de diciembre en la cruz, que repito, ese no es el lugar donde ocurrieron los acontecimientos, ¿eh? Es decir, diríamos un poquito más al norte, donde ocurrieron los fusilamientos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues lo que te estoy diciendo sobre este personaje, un personaje muy atractivo, un personaje noble, limpio, y además hace una defensa muy clara. Antonio Machado lo define perfectamente. Antonio Machado dice una frase, que Torrijos, a través de la defensa de los valores de la Constitución, buscó la libertad. Así lo define Antonio Machado y no se equivoca absolutamente, ¿no? Claro, hoy día tenemos una Constitución y decimos, bueno, pero la Constitución merecía la pena el sacrificio de tantos hombres. Es que había un monarca que no quería un orden constitucional, había un monarca que quería un poder absoluto, donde el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo estuvieran en manos del propio monarca. Fernando VII. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que indudablemente esto no iba ya con los tiempos, ¿no? Y entonces, pues, ahí España se empieza a desangrar, porque empieza
De hecho, empiezan casi las guerras civiles que nos van a asolar en el siglo XIX. Hay que comprender muy bien lo que ocurre con ese sistema constitucional en su principio, la PEPA en el año 1812, cuando sale la Constitución de Cádiz. Estos hombres fueron defensores, porque muchas veces decimos, no, es que Torrijos no, pero ¿quién iba con Torrijos? ¿Quién cayó también en la playa de San Andrés con Torrijos? Porque eso a veces no lo recordamos, pues cayó. De los dos presidentes de Cortes que hemos tenido en España, uno cae con Torrijos en la playa de San Andrés, que es Manuel Flores Calderón. Muere también Francisco Fernández Golfín, uno de los padres de la Constitución de 1812. Es decir, Torrijos iba rodeado de un elenco de personajes muy importantes, ¿no? Y muy atractivos, ¿no? Y por supuesto ese paradigma que tenemos ahí, que es Robert Boy, ese oficial británico con 26 años, que puso toda su fortuna, 4.000 libras esterlinas, en manos de Torrijos para llevar a cabo ese deseado pronunciamiento. Y no solamente va a dejar las 4.000 libras esterlinas, va a dejar la propia vida, ¿no? Aquí, y ahí está enterrado, en el cementerio inglés. Algo que me llamaba mucho la atención leyendo sobre este personaje es que todo el mundo piensa que Torrijos es malagueño y no es malagueño, nació en Madrid, aunque está muy vinculado tanto su familia, porque creo que su abuelo era malagueño, ¿no? Sí, bueno, eso precisamente, el libro, este último que he sacado, que he tardado casi 15 años en poder sacarlo a flote, porque casi toda la investigación la he tenido que hacer fuera de Málaga, porque el joven Torrijos no se encuentra en Málaga. Aquí encontramos ya el Torrijos que va a morir en Málaga, ¿no? Pero el joven Torrijos ha sido reconstruir la genealogía paterna y materna de Torrijos. Porque... Esteban, un inciso, porque te estoy escuchando y veo que te apasiona hablar de Torrijos, pero me gustaría preguntarte qué es lo que lleva a Esteban Alcántara a interesarse de esa forma por Torrijos, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae del personaje? Porque tirarte 15 años para escribir un libro, recorrerte partes de España para sí, informarte y estudiar al personaje, ya te tiene que apasionar el personaje de Torrijos. ¿Qué es lo que le atrajo a Esteban Alcántara de Torrijos? Vamos a ver, lo que es en referente al tema del libro que escribí, Requiem por Torrijos, que lo publiqué en el año 2007, ahí intenté hacer un libro que recogiera desde que Torrijos es aprisionado en la alquería de Mollina hasta que lo que sucedió en torno a este personaje hasta el 2007 que salió publicado el libro. Pero había un problema por delante, que era ¿qué fue del joven Torrijos? Porque su viuda dedica 12 páginas a la memoria de su marido. Porque la viuda no quiere profundizar en ciertas cosas en su momento. Uno de ellos, que ella no quiere reconstruir la genealogía de su marido porque quiere dar importancia a su marido. Cosa que es muy lógica, porque ella era una mujer muy enamorada de su marido y de hecho fue una pareja muy unida, ¿no? A lo largo de todos los tiempos. Eso está demostrado. Pero claro, lo que fue un buen hacer por parte de su viuda, de querer destacar a su marido, después te encuentras con que hemos estado ciegos de no conocer la procedencia de los Torrijos, ¿no? Claro. Y entonces había que sacarla hacia adelante. Y entonces eso se ha reconstruido en el libro de Torrijos frente a la Guerra de la Independencia, que es un libro que trata de rescatar esa juventud de Torrijos. Lo que me atrajo del personaje, bueno, en lo referente a este último libro, indudablemente es la carencia de información sobre el personaje en esos tiempos, ¿no? En los tiempos que van desde que nace hasta que prácticamente se empieza ya a enfrentar al poder absoluto cuando es nombrado gobernador militar de Murcia, y ahí ya él empieza ya a enfrentarse con el poder absoluto. Diríamos ese Torrijos joven, sacarlo a la luz, su matrimonio con Luisa Sáenz de Vinegra y todo eso. Es que eso estaba como parco, le faltaban muchas cosas, ¿no? Y creo que ahora ya ese libro ahí puede servir como referencia a ese trabajo para futuras cosas. Indudablemente los investigadores ahí y sobre ciertas bases o discutir incluso el libro, pues pueden fomentar otras vías de investigación. Pero el libro ya está ahí, está sacado y creo que está bien. En cuanto a atraerme, bueno, pues es un tema que me atrae prácticamente, porque era un misterio, prácticamente era un misterio desde niño, ¿no? Desde niño, no sé si, por contarte una anécdota, yo recuerdo, yo nací en calle Duque de Rivas, muy cerca de aquí, ¿no? Estamos casi al lado, ¿no? De calle Duque de Rivas, ¿no? Y yo recuerdo allá por el año 59 y 60, tenía yo 5 o 6 años, que la gente estaba hablando de Antonio Ordóñez, de los toreros, de la Semana Santa, pero cuando alguien decía, ¿sabéis qué Torrijos? Todo el mundo bajaba la voz, ¿no? Y yo como niño decía, ¿por qué bajan la voz? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Y entonces había ya un interés, ¿qué pasa con este personaje, no? Y había una atracción, porque indudablemente... Y a partir de ahí, bueno, pues es un personaje limpio y tal, y además que ha ido con los tiempos. Es decir, nosotros hoy día tenemos lo que es una monarquía constitucional
en definitiva por lo que luchó y murió Torrijos. Ayer precisamente vamos a seguir hablando un poquito, porque estamos viendo imágenes de todos los actos que lleváis. Sí, sí, sí. Tenéis un centro estupendo, el centro de interpretación de Torrijos, que está pues detrás justo del Mercado del Carmen, si no me equivoco, sí, está allí. Y bueno, lleváis a cabo muchísimas actividades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se realizó ayer, que fue un homenaje al poeta Rubén Darío, Rubén Darío, efectivamente, estamos rescatando, porque para nosotros reivindicar el mundo de los poetas es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque precisamente en los tiempos en que las instituciones, las entidades, los gobiernos volvieron la espalda al personaje de Torrijos, ahí estuvieron los poetas. Hoy tú llámame romántica, Esteban, pero es que yo, historias como esta, con los poemas, me parece súper romántico. Bueno, pues mira, te voy a contar. Lorca claro. Está vinculado con el gran poema que le sacan en una parte del romance del poema a Mariana de Pineda, ¿no? Ahí está, nombrado Torrijos. Antonio Machado está ahí. Rubén Darío está aquí en el año, por sacar a colación lo que has dicho, que además tengo que felicitar aquí a todos los compañeros que han organizado lo que es este acto y también los poetas que han intervenido, ¿no? La poesía es muy importante. Entonces, bueno, de alguna manera transmite muchísima fuerza y enriquece a los personajes. Entonces, Rubén Darío estuvo aquí en el año 1904, pero Rubén Darío viene y busca a Torrijos en la Plaza de la Merced, lo busca en El Bulto, donde se llevó una decepción y comienza a adquirir una información sobre Torrijos que curiosamente no hay en otras fuentes históricas sobre Torrijos. Gracias a Rubén Darío lo conocemos. Hicimos a principio de este año el homenaje a Espronceda, hombre y agente de Torrijos. De hecho, estuve enamorado de Teresa Mancha, hija del coronel Mancha. Mancha era ayudante de Torrijos, es decir, que fíjate toda la vinculación que hay ahí. Entonces, pues claro, la poesía, por supuesto, en el refectorio, del cual te voy a hablar un poco para que sea conocido. El refectorio se inauguró, o sea, el Centro de Interpretación José María Torrijos se inauguró el pasado 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, ahí se expone todo el patrimonio histórico que la Asociación Torrijos 1831 ha ido atesorando desde el año 2002 hasta la fecha. Hay muchísimas cosas y también hay cosas muy importantes de personas y familiares que han ido teniendo cosas que legar, pero ya no sabían lo que hacer y lo están legando precisamente, con lo cual el Centro de Interpretación se está enriqueciendo muchísimo en todos los aspectos. Es como una especie de museo, ¿no? Es un museo, es como lo que hemos estado hablando del Centro de Interpretación, es que da la casualidad. Yo soy partidario que en Málaga haya varios centros de interpretaciones, porque eso lo tienen muchísimas ciudades. Málaga tiene personajes muy importantes que se podrían conocer en los centros de interpretación. Hay una cosa, el centro de interpretación para los niños, para los colegios es mucho más masticable que un museo. De hecho, viene una avalancha de colegios a partir del 11 de noviembre al refectorio, porque hemos llegado a un acuerdo con Educación, Cultura, Educación, Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, y ya empiezan a venir los colegios. Y además que es nuestra historia. Es nuestra historia. Que nuestros niños deben conocerla. Efectivamente, y los niños, hay muchas maquetas. Al niño le entran por los ojos las maquetas, claro. Las uniformidades, las vestimentas de la época, cuadros que le llaman poderosamente la atención. Es decir, el centro de interpretación, muchas veces lo que es un museo con grandes obras y con grandes piezas, pues necesita tener un nivel cultural para asimilar lo que estamos viendo, la obra, el cuadro, ¿no? Pero los niños empiezan a entrar por ahí. Los centros de interpretación, diríamos, es el primer escalón por el cual los niños empiezan ya a succionar, de alguna forma, esa enseñanza, esa historia. Cuando yo empezaba con los cómics, y en casi todos los preámbulos de los cómics lo digo, el cómic es un escalón, es un primer escalón para interesarte por un capítulo de la historia. Claro. Por un capítulo de la Porque historia. Es lo primero que te entra por los ojos, el dibujo. Exactamente, te entra por los ojos. Yo recuerdo que hará 2 o 3 años hicieron una serie de vikingos, ¿no? Y me decían mi hija, papá, Hernán Lobro, qué guapo, tal y cual me contaban el personaje, y le decía ya, digo, ¿cuándo has conocido a Hernán Lobro? ¿No? Y me decían ella, pues bueno, con 33, 34 años. Digo, ¿sabes cuándo conocí yo a Hernán Lobro? Con 8 años. ¿Por qué? Porque el que te veo del Capitán Trueno tenía una contraportada que te ponía, ¿lo sabías?
Y ahí te venían las historias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Te venían todos los personajes, ¿no? Los personajes de la Edad Media, los personajes de la Edad Moderna, ¿no? Y tal. ¿Qué pasa? Que eso es un escalón que también nos viene muy bien para que los niños creen inquietudes. La historia no entra con una persona de 23 años que de pronto se fija, no sé, en una estatua, no. Hay que empezar con la inquietud de, diríamos, cuando uno es más pequeño, intentar que inculcarle, porque si aprende a amar la historia de su ciudad o de su pueblo, va a aprender a amar la de su región, la de su provincia y la de su país. Y muchas veces nuestros hijos conocen mejor la historia del extranjero que el caso de nuestra propia historia, la cercana. No hay que caer en los localismos, decir, no, es que la historia de mi ciudad es la más grande. No, la historia de tu ciudad, de tu pueblo, es la historia de tu ciudad, de tu pueblo, pero conócela. Me queda poco tiempo, Esteban, y me gustaría, antes de que te marches, porque me quedan nada, un par de minutos, que nos cuente qué es lo próximo que tenéis en vuestro centro de interpretación y sobre todo animar a todos los malagueños. Empiezan las jornadas de Torrijos, empiezan ya. El día 3 entregamos los premios Torrijos, los entregaremos en el refectorio. Y visitas, las visitas cada martes tenemos aquello abierto y las personas que tengan interés por visitarlo, normalmente se hacen visitas concertadas. Hay un letrero a la entrada donde cualquier persona, cualquier asociación de cualquier tipo va y por correo electrónico solicita y nosotros estamos allí, nosotros ejercemos allí una labor de voluntariado. Y cuidado. Pues Esteban Alcántara, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te aseguro, que estaría horas escuchándote. Seguro que tenemos más oportunidad de tenerte aquí. En que el nos refectorio, siga. a ver si nos vemos, vemos, nos vamos a ver en el refectorio porque me encantaría hacer una visita y que todos ustedes lo conocieran. Por supuesto. Porque yo creo que es un centro de historia, de historia de nuestra Málaga, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues lo dicho, Esteban, muchísimas gracias. Las gracias a vosotros, siempre encantado de venir aquí a PTV y muchas gracias por todo. Bueno, pues nosotros llegamos hasta aquí, nuestro programa de hoy lunes de Objetivo Málaga, y la semana que viene volvemos con más historias, con más tradiciones, con más cultura, con muchas más cosas de aquí, de nuestra tierra, de Málaga. Hasta luego. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.